Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy vamos a tratar la siguiente temática. Esa frase tan mal comprendida a lo largo de la historia del cristianismo, tan tergiversada, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa frase que emergió del alma, del espíritu del Maestro en la cruz, ¿no? Bueno, sin más dilación, veamos. La cruz, contra lo que piensan muchos, tanto dentro de los diversos cristianismos como fuera de ellos, no es un fracaso. Muchos, repito, así lo ven y lo sienten. Como un ser excepcional, como el Hijo de Dios, ha muerto de tal modo, con tanta hazaña, y Dios no ha movido un ápice para salvarlo. La Iglesia cristiana ha encontrado la excusa perfecta para dar cuenta de este crimen atroz en la idea de que Jesús murió en la cruz para expiar los pecados del hombre. Con todo el respeto del mundo, eso es una burda mentira, una maquinación conceptual para dar cuenta, digo, de la incomprensión de la muerte del Maestro en la cruz. Es increíble lo que se ha tergiversado y manipulado las conciencias humanas, las mentes humanas, a través del concepto mismo de pecado. El Maestro de Maestros no vino a implantar nuevas creencias, ni sobre el pecado, ni sobre ningún otro concepto humano. Vino a trascender las creencias, vino a despertar conciencias. La muerte en la cruz del Maestro lleva en sí una enseñanza tremenda. No es para expiar los pecados de los hijos de los hombres, es para enseñarles hasta qué punto es necesario aprender lo que significa el amor y el perdón, hasta qué punto hay que llevar a cabo el aprendizaje. El Maestro se podía haber descolgado de esa cruz, pero él vino a cumplir una misión como enviado del Padre, no lo olvidemos. Esa misión, como digo siempre, tenía varios objetivos. Uno, señalar tiempos, los tiempos de su segunda venida. Otro, señalar el camino para poder trascender ese sinfín de creencias que nos han inoculado desde los principios, como quien dice. Pero bajo ninguna circunstancia Jesús muere en la cruz para perdonar los pecados. Inclusive la noción de pecado que el Maestro enseña es una noción alejada de las creencias del propio judaísmo y de cualquier creencia que se inyecte, que se inocule a los hijos de los hombres para tenerlos encarcelados en miedos de todo tipo. El pecado para el Maestro es el alejamiento de la conciencia humana del Padre, del amor, del hermano. Ahí es donde está el pecado. No importa en qué formato, cómo se configure ese pecado. Simple y llanamente es un alejamiento de las otras conciencias. Sigamos. La muerte en la cruz.
La cruz y todo el odio descargado en ella representa un paso necesario para enseñar a los hombres, a los hijos de los hombres, a las conciencias humanas, hasta dónde era y es necesario llevar la enseñanza radical del perdón. Como decía momentos atrás, realmente la muerte en la cruz representa la enseñanza más sublime del Maestro. El Maestro vino a enseñar en qué consiste el amor y en qué consiste el perdón. Los únicos caminos posibles para trascender ese mundo de creencias que han llevado y llevan al hombre a todo tipo de males, a todo tipo de sufrimientos, a todo tipo de dolores. La muerte en la cruz es una enseñanza radical, pero un radicalismo que nada tiene que ver con ese vandalismo, esa salvajada que se hace en nombre, cuando estamos hablando de las religiones, en nombre de cualquier dios. Ese fanatismo que lleva a degollar a cualquier persona, ese fanatismo que lleva, imaginemos en el cristianismo, esas santas cruzadas, esa inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Eso realmente es un vandalismo. La radicalidad del mensaje del Maestro va pareja a esa noción de perdón, a esa perdonar hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuántas veces hace falta perdonar? Las que sean necesarias. El ser humano no está llamado a juzgar. Su conciencia no está diseñada, entre comillas, para juzgar, sino para experimentar el ser. Esa conciencia que es capaz de crear, cuando le dejan, pues cualquier tipo de realidad. Cuando está en la cruz, el Maestro está pidiendo al Padre que olvide, que no tenga en cuenta esas faltas que están cometiendo contra Él, porque están ignorando realmente no quién es Él, sino quiénes son ellos mismos, como hijos de Dios. Sigamos. El mundo de las creencias debe ser trascendido. Lo he dicho en varias ocasiones, pues es medular para comprender la figura del Maestro como conciencia cósmica. Jesús no vino a crear nuevas creencias, sino a trascenderlas, comenzando con la del seno del pueblo judío en el que nació. A Jesús lo crucificaron las creencias insanas de varios actores de la época en que nació. Las creencias insanas y un sinfín de seres hipnotizados por dichas creencias y secundados por tantos miedos. Empezando por el de la muerte, el sufrimiento, el dolor. Jesús tuvo miedo a la hora de la pasión, sí, pues su naturaleza encarnada así lo exigía. Pero también sabía que era un paso necesario para mostrar a los hombres que el despertar a la conciencia del reino de Dios y superar el mundo de las creencias no se alcanzaba a través del ojo por ojo, diente por diente. El Maestro quiso enseñar con su muerte en la cruz que su negación a reaccionar con la misma moneda no era fruto del miedo, sino del amor y del conocimiento. El Maestro lo crucificó ese poco de creencias insanas, tanto políticas como religiosas de su época, pero como quien dice de su época, se podría remontar muchísimo más atrás, o las creencias de hoy en día en los tiempos presentes. La muerte en la cruz, como su posterior resurrección, vienen a señalar hasta qué punto es necesario a los hijos de los hombres comprender, interiorizar lo que significa el amor y el perdón. No es amar a quien nos ama, no es perdonar a quien nos perdona, es amar y perdonar incluso a aquellos seres que nos odiarán por siempre, hasta su muerte o hasta nuestra muerte. Pero hacerlo no porque nos lo diga el Padre,
no porque nos lo imponga un mandamiento, un precepto, sino porque hemos interiorizado que es el único camino posible para trascender a ese otro reino que es otra forma de entender las relaciones entre el hombre consigo mismo y el hombre con Dios, y otro tipo de conocimientos. El conocimiento del universo no llegará hasta que el ser humano se abra hacia adentro, viaje hacia sí mismo, encuentre esa conciencia que es y que comparte con el Padre Supremo. Obviamente, las iglesias cristianas fueron tergiversando el mensaje inclusive de lo que significa esa muerte en la cruz, simple y llanamente por intereses muy mundanos. Recuerden que la institución cristiana como institución terrenal ha sido un poder político, sigue siendo un poder político todavía hoy en día, que, como siempre repito, en su seno han habitado y habitan infinidad de demonios de todo tipo, pero también grandes santos, y que no está en el hombre para poder llegar a esa condición, a esa conciencia que es, no está en juzgarlos, ni a ellos ni a ningún otro, ni al yihadismo, ni a cualquier ideología de estas salvajes que pululan por el orbe humano y que lo único que hacen es ir sembrando odio y más odio. No. La muerte en la cruz es un plan necesario. ¿Un plan necesario para qué? Para dar a entender a los seres humanos, a las conciencias humanas, a los hijos de los hombres, de hasta dónde hay que llegar para seguir el camino del Maestro. Cuando Jesús expresaba aquello de hasta que no sepáis odiar a vuestra madre y a vuestro padre, no me podréis seguir. Uno, algún avezado por ahí diría, bueno, pues ¿cómo puedes odiar a tu padre y a tu madre, a tus hermanos? Jesús, el Maestro, viene a decir, hasta que tú no seas capaz de sacarte de encima ese cúmulo de creencias que te han inoculado y que te han moldeado y que te han llevado por el camino de la separación de tu hermano, no podrás seguirme, porque yo he venido a trascender todo eso. Sigamos. Conocimiento del Padre, conocimiento de que la vida no se agota con la muerte, conocimiento sobre el camino hacia la vida, la que no se agota con la carne, sino la que vive en el espíritu de cada conciencia humana. El Maestro siempre recuerda que aquel que quiere ganar su vida en el reino del Padre, en la nueva morada reservada a los hijos de los hombres, debe dejar atrás las viejas creencias que alejaban y alejan al hombre del Padre, cada vez que lo hacen con las conciencias humanas. El Maestro viene a señalar nuevos caminos, a superar las creencias que te alejan del hermano, que te alejan de las demás conciencias. El Padre, el Dios de Jesús, es amor y perdón. Nada tiene que ver con cualquier otra deidad del Antiguo Testamento o de cualquier ámbito que tenga rasgos demasiado humanos. Cólera, sed de venganza, ira, despotismo, etcétera, etcétera, etcétera. El Dios de Jesús, del Maestro, es un Dios de conocimiento, es un Dios de amor. No exige, espera. No impone, perdona. No juzga, enseña. Así todo, tampoco podemos olvidar que el Maestro tiene que sembrar, dejar sembrado un mensaje que, como digo siempre, está más destinado a los llamados a ver su segunda venida en persona que a toda
esa oleada de seres que han pasado a lo largo de la historia. Y para poder dejar sembrado ese mensaje, tiene que acoplarse a sus tiempos, a los tiempos en que él nació. Eso no lo podemos dejar de lado. Por eso hablaba en parábolas muchísimas veces, por eso él mismo decía a sus íntimos que muchas cosas no las podía expresar, simple y llanamente porque no lo entenderían. Él no podía, por decirlo de alguna manera, descubrir su propia naturaleza cósmica ante ellos. La ignorancia de ser hijos de Dios. Los hombres, en sus diversas cunas, crearon dioses a su imagen y semejanza desde los mismos albores de la conciencia humana en este hermoso planeta azul. Dioses con demasiados rasgos humanos, iracundos, coléricos, vengativos, pasionales, posesivos, etcétera, etcétera. Y sí, también afables y amables con quienes le rindiesen pleitesía y obediencia ciega. Los dioses nacidos de la mente humana, de la racionalidad humana, de los miedos humanos, se parecen demasiado a sí mismos. El Dios de Jesús, el Padre, Abba, no necesita seres atados a su inconsciencia, a sus creencias, sino despiertos a su conciencia, a la conciencia de sí mismos, al amor que representan y a la libertad de crear que son. En un mundo anegado de creencias de todo tipo, el Maestro en la cruz, con esas palabras que le salieron del alma, solo nos viene a decir que el único camino para llegar a la conciencia que somos y trascender las creencias es el perdón. Amor y perdón son cara y cruz de una misma moneda que representa el espíritu con el que fuimos creados. No podemos olvidarlo. Olvidarlo significa seguir caminando por ese mundo de creencias, por ese mundo de dolor, sufrimiento, que no llevan a ningún lado, no hay salida, con el agravante de que los tiempos son los que son. La gran tribulación ya está sucediendo, comenzó, como he dicho en otros momentos, prácticamente desde que el Maestro resucitó. ¿Qué pasa? Que la mente humana ve los años, 1000 o 2000 años, y piensa que una cantidad no es nada. Realmente los tiempos que estamos viviendo son tiempos ya de cambios. Esos cambios que han de llegar, que no es para rasgarse las vestiduras y para flagelarse, es para tomar conciencia. Pero estamos en un mundo construido en base a las creencias. Y una de sus más nefastas creencias es negar ese poder creador, esa conciencia que somos. Cada cual agarra su ética, sus normas, sus reglas, sus leyes y las endiosan. Y alejan a todo aquel que no comulgue con ellos. Ese no es el camino. Ese no es el camino que señaló el Maestro en la cruz. Sigamos. El Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, vino a enseñar tiempos y caminos. Tiempos para recordar a los hijos de los hombres que los tiempos del mal estaban llegando a su fin en esta morada del Padre. Y vino a enseñar el camino a casa, el camino a las estrellas, a las conciencias humanas. Un camino que no llega a través de las creencias, sino a través del conocimiento. Y para entrar en esa autopista hacia las estrellas hay un solo requisito: amar. Amar y perdonar, pues ambos verbos son cara y cruz de una misma moneda, la de la conciencia que bebe de su propia libertad de ser. Jesús no vino a sembrar nuevos odios,
nuevas formas de odiar, sino a rescatar al hombre de sus miserias y miedos, y para ello tuvo que dar su vida. ¿A qué hombres vino a rescatar? A todos. ¿Qué hombres serán los que serán rescatados? Todos aquellos que sepan tomar su cruz y convertir el odio en amor, la sed de venganza en perdón. El mensaje del Maestro viene dirigido a todos, no viene dirigido al pueblo judío. Jesús no vino a hablar al pueblo judío, no vino a hablar a una creencia, siempre lo digo, vino a hablar a las conciencias. Y vino a hablar a toda conciencia, con un mensaje muy sencillo. El que no sea capaz de trascender el odio tendrá que repetir el examen, tendrá que vivir nuevos sufrimientos, nuevos dolores. El infierno no existe como tal. El infierno es producto de una forma de vivir la existencia, de una forma, si queremos decirlo de una manera humanamente entendible, de una forma de caminar por la vida. Y nadie se salva, porque muchos, inclusive, dicen, bueno, no, es que hubo gente que fueron unos demonios y mira, murieron en la cama, tranquilos. Quizás en esta vida, en esa encarnación donde él murió muy tranquilito en su cama siendo un demonio, tiene que pagarlo, pero no es una venganza, Eso no es que el padre sea un vengador, ni nada por el estilo. Simple y llanamente que las conciencias tienen que aprender, evolucionar. Saber, por decirlo de una manera humanamente entendible, saber comportarse cuando están encarnadas ante las infinidad de situaciones posibles que le puedan pasar. La esencia del amor no se puede perder. La brújula de la existencia, de la encarnación de esa conciencia, debe ser siempre el amor. En otras palabras, no hagas daño a nadie. Camina. Si te caes, levántate. Pero no hagas daño a nadie. Ya es un paso enorme para hacer el bien a todos. Al odio no se le puede responder con odio. Al mal no se le puede responder con mal. Al mal, al odio, solo se le puede responder con amor y con perdón. Puede sonar esto, en estos tiempos, más aún, puede sonar como un cuento de ciencia ficción, pero es el único camino. No hay otro. No hay otro camino, no hay otra salida. Por eso serán muchos, muchísimos, todos los llamados, pero solo serán muy pocos los que sepan escuchar. Porque no solamente es saber escuchar, hay que saber dar ese paso, quitar ese sinfín de creencias que lo que te incitan es a vengarte, a odiar a quien te odia, y sustituirlo por el amor. Cada quien tiene su momento, su hora, sus condiciones para despertar a ese amor que lo engendró y ese amor que es. Sigamos. El perdón en tiempos de tribulación. El Maestro nos recuerda, ayer como hoy, que si estos tiempos de tribulación, estos tiempos del cambio que estamos viviendo, no fuesen acortados, ni siquiera los llamados a encontrar la senda del perdón como camino hacia la casa del Padre, pudieran salvarse. El perdón siempre estuvo mal mirado por ese cúmulo de creencias que se han endiosado a sí mismas y que no persiguen conocimiento alguno, sino la forma de perpetuarse generación tras generación. El odio vende bien y da beneficios engañosos, tanto económicos como emocionales, a quienes se han refugiado en su inconsciencia y en sus miedos. Hoy en día, el ruido que genera el mal es estrepitoso. Impide a los hombres de bien, a las conciencias humanas, que anhelan paz en los corazones y en las vidas, en la suya propia y en las hermanas conciencias, impiden escuchar, más allá de sermones y creencias basadas en ellos, el mensaje del Maestro. El Maestro nos viene a enseñar que solo hay un camino,
que es el perdón. Puede ser hoy en estos días, no sé, irrisorio. Pueden pensar, bueno, pero este hombre ¿qué está diciendo ahí? ¿Cómo que perdonar? ¿Perdonar a quién? ¿No viste esa matanza que hubo X? ¿Cómo vas a perdonar eso? El mal se nutre de eso. El mal se nutre de infinidad de creencias, que lo único que persiguen es el odio. Porque una persona, un corazón que odia, no puede abrirse al amor. Si no se abre al amor, no puede abrirse tampoco al perdón. Recordemos que amor y perdón es cara y cruz de una misma moneda del espíritu. Pero eso, esa comprensión, no nace o no se puede imponer. Debe nacer del propio individuo, de su experiencia vital. Hay gente que ha pasado por los campos de concentración nazis y han tenido una vida larga y no han podido superar el odio. Otros, en cambio, se han abierto al perdón. Las formas de vida son completamente distintas en uno u otro caso. Eso no quita el sufrimiento que tuvieron que padecer, pero sí el presente de cada uno. Como suelen decir, tú el pasado no lo puedes cambiar, pero el presente siempre puede ser moldeado por ti. ¿Cuándo? Cuando tomas conciencia de la conciencia que eres, mucho más allá de ese cúmulo de creencias que te han podido sembrar. A eso viene el Nazareno. Aparte de señalar los tiempos de su segunda venida. Tienes que dejar atrás todo ese cúmulo de creencias que lo único que han hecho ha sido impedir que tú te desarrolles como esa conciencia que eres, como ese amor que eres, como esa capacidad creadora que eres. Sigamos. Solo hay un camino para entrar en el nuevo reino del Padre, trascender el odio, y solo hay un camino para trascender el odio, amar, y solo hay un camino hacia el amor, el perdón. Cuando ignoramos que el dolor que proporciona el daño, el sufrimiento, la pérdida, solo es un espejismo de la mente y no la esencia de las personas, caemos en la tentación de usar el poder creador que tenemos de una manera destructiva. Sin embargo, al hacerlo, olvidamos que a quienes estamos destruyendo no son quienes decimos que son nuestros enemigos, sino nos estamos destruyendo a nosotros mismos. El odio, la maldad, no solo se nutre de la ignorancia, sino que además la fomenta. Pero ese no es el camino. El camino para superar el odio, el sufrimiento, la maldad, es el amor. Por mucho que digan lo contrario. Y hoy, más que nunca, en este mundo de alta tecnología, aunque estén en pañales, es lo que prima. Lo podemos ver hoy en día en todos los escenarios políticos, religiosos que pululan por todo el globo. No se llama a la unidad de la conciencia humana. Se llama a que cada cual se atrinchere en sus creencias. Y ala, a palo limpio. No es el camino, no es el camino. Después de 2000 años, seguimos en lo mismo. Muchos querrán mirar hacia otro lado. Creerán ver la solución al problema del odio en nuevas creencias, en nuevas ideologías, sin comprender que la solución al odio no está en el mundo de las creencias, sino en el despertar y desarrollo de la conciencia. La conciencia no mira la experiencia de ser, la vida misma, la cotidianidad, la encarnación humana, como forma de avasallar a las otras conciencias, como forma de degradar y esclavizar a las otras conciencias, tal y como lo hacen un sinfín de creencias humanas, sino ve la experiencia de ser como una forma de crecer y encontrar el reino de Dios en cada nuevo conocimiento, en cada nueva relación con las demás conciencias.
Solo el conocimiento puede llegar a crear otra forma de relacionarse los hombres. Y ese conocimiento fue el que vino a sembrar el Maestro. Un conocimiento que no está en base a las creencias, sino en base a despertar en cada ser la conciencia que es. Y ese despertar es, y no me canso de repetirlo, a través del amor y del perdón. ¿Cómo amar a quien te odia? Pues uno puede decir, está tentado a decir, que no es tan complicado. Cuando tú distingues lo que es la creencia de las conciencias, el camino se te allana. Tú puedes encontrar un ser humano que tenga determinada creencia, cualquier salvajada. Ya sabemos de lo que es capaz de creer un ser humano. Pero si tú confundes eso que cree, en lo que él cree, con la conciencia que él representa, ya el problema no lo tiene solo él. También lo puedes tener. Pero eso es comprensible que pase simple y llanamente porque los modelos, los distintos modelos de humanidad o de sociedades que se han construido a lo largo de la historia humana vienen fomentando esa identificación entre lo que se cree y quién eres. No es el camino, no es la salida. Jesús lo vino a decir en muchísimas ocasiones. Una de ellas lo tratamos la semana pasada con aquella famosa y lapidaria frase de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que hay que dar al César? Ese cúmulo de creencias que te separan realmente de que de la conciencia que eres. Eso es lo que hay que dar a Dios. Esa conciencia que, por decirlo de alguna manera entendible, es la chispa divina que el Creador puso en ti para ser partícipe de esa conciencia también suprema. Es lo que le tienes que devolver. Esa conciencia que el Maestro llama a despertar en los hombres tiene que ser un trabajo que realice cada quien. Nadie se lo puede hacer por él. Es uno de los graves errores que cometió el cristianismo. Creer que el trabajo de cada uno lo cumplió el Maestro ahí en la cruz. No. Cada quien tiene que encontrar el camino a casa por sí mismo. El Maestro en la cruz vino a señalarnos hasta dónde se puede llegar, hasta dónde en algunos casos habrá que llegar. ¿Para qué? Para aprender que el odio no es la salida, que el ojo por ojo no es la salida, que el sufrimiento ante el daño, ante la pérdida, no debe ser la llave para encender nuevos odios, nuevos males, nuevos sufrimientos. Sigamos. El Maestro lo dijo por activa y por pasiva. Solo el que aprenda a perdonar tendrá cabida en el nuevo reino de Dios en la tierra. Son muchos los llamados, todos, decía a sus íntimos, pero muy pocos los que sabrán elegir el camino hacia las estrellas. Yo, siempre recuerda el Maestro, señalo el camino, pero son sus pies quienes lo tienen que transitar. Yo, dice el Maestro, hoy como ayer, con la cruz les enseñé hasta qué punto hay que interiorizar la conciencia que somos y con la resurrección les enseñé que el conocimiento les hará libres. El Padre no nos dio la libertad para echársela a los cerdos. El Maestro de Maestros enseñó igualmente que el perdón como el amor no se pueden exigir ni imponer. Deben nacer de aquella conciencia que es capaz de reconocerse en y entre todas las demás conciencias.
humanas o cósmicas, y en todo el misterio de este universo que aguarda la llegada de las conciencias humanas con plena conciencia de ser hijos del Padre, de Abba, y hermanos de tantas y tan diversas conciencias cósmicas. La pasión del Maestro fue terrible. El castigo que se le impuso hoy en día se puede rastrear a través de los estudios que se hacen en la Sábana Santa. Es inefable. Demasiada saña, demasiado odio en cada golpe, en cada latigazo, en cada escupitajo, en cada frase dicha. Sin embargo, el Maestro respondió con amor y con perdón. ¿Qué motivaba a esa gente a tratarlo como lo trataron? Las creencias. El odio que nace a través de creencias que se han endiosado a sí mismas. Pero frente a ello, solamente hay una respuesta. Para poder entrar en el reino del Padre, para poder entrar en ese otro mundo que está llegando, pues son momentos de cambio. Solo es a través del amor y a través del perdón. Hoy en día estamos en tiempos de cambios, en tiempos de lo que suelen llamarse la gran tribulación, que son los tiempos de la segunda venida del Maestro. Puede parecer un cuento de ciencia ficción. Aquí en este humilde canal, este humilde servidor, este humilde mensajero, no impone absolutamente nada. Simplemente uno anuncia. Digamos, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, es la misión de uno. Uno puede estar tentado a preguntarse por qué el ser humano, por qué la conciencia humana no escucha, no es capaz de sobreponerse a ese mundo de las creencias. Y la única explicación es que el mal se ha clonado muy bien. Se ha clonado muy bien entre los hijos de los hombres. Es más fácil dañar, destruir, que amar y construir. Eso se lo han hecho creer. En sí mismo eso es otra creencia. Cuando el Maestro en la cruz enseña que hay que seguir perdonando hasta el final, simple y llanamente te está recordando la fragilidad del hombre mismo. Pero igual que te está recordando la fragilidad del hombre mismo, también lo acompaña un reo, dos, pero uno de ellos, que realmente percibe, se da cuenta de que ese hombre que está muriendo al lado suyo no merecía estar ahí, que él sí lo merecía, porque él había hecho de las suyas. Lo que te está recordando el Maestro es que aún en el último minuto tú tienes capacidad de reaccionar. Mientras respires, mientras estés vivo, puedes cambiar. Puedes abrir los ojos, puedes despertar a la conciencia que eres. Nadie lo puede hacer por ti, nadie te lo puede imponer. Eso lo tienes que aprender tú. Ese reo lo aprendió en el último segundo. Al ver el suplicio del Maestro y preguntarse, pero bueno, ¿qué mal hizo este hombre? Bueno, resumiendo un poco, podemos decir varios puntos. Primero, el Maestro no muere en la cruz para redimir ningún pecado. La muerte en la cruz es una enseñanza de lo que significa el perdón, de hasta qué punto hay que amar y perdonar. El Maestro vino a trascender ese cúmulo de creencias que lo crucificaron. Vino a decir, hay que despertar a la conciencia de ser, esa conciencia que forma parte también de esa conciencia suprema. La llamen Dios como la quieran llamar. El camino hacia allá, hacia esa conciencia, hacia ese nuevo conocimiento que humanamente vendrá de la mano del Maestro y de la mano de otras conciencias cósmicas. Les guste o no a las élites y autoridades cristianas o lo encuentren como un cuento de ciencia ficción, da igual.
Lo evidente está ahí. Que se quiera ver o no, no importa. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere escuchar. El Padre no impone, el Maestro no impone. Simplemente cada cual tiene que encontrar su camino para llegar a ese reino común, a esa conciencia común que toda conciencia humana representa. Igual que solamente hay un camino, que es el amor y el perdón, también hasta el último momento nos lo señala ese ladrón en la cruz, hay posibilidad de cambiar, hay posibilidad de despertar. Estos tiempos mucha gente lo quiere ver como catastrofismo, como tiempos de penurias. Señores, los tiempos son los que son por el mal que ha impregnado, no porque lo haya mandado el Maestro ni lo haya mandado el Padre. Simplemente es una consecuencia lógica del comportamiento y actuar humanos. Ante estos tiempos, no resta entrar en los templos a implorar, a pegarse unas flagelaciones ahí, golpes de pecho, o aislarse. No. El camino es ayudar a las demás conciencias. Tendrán muchas ocasiones para poder ayudar. Ayudar no significa agarrar a hacer un cheque en blanco. No. Una sonrisa, un vaso de agua, un gesto. Todo sirve. E inclusive, aunque muchísima gente, muchísimas personas digan, pero bueno, ¿qué puedo dar yo dándole un vaso de agua a alguien que lo necesite o cruzando una calle a una persona que no puede hacerlo? Quizá ese gesto sea el que sirva a esa persona para abrir los ojos. A lo mejor es una persona que está decepcionada ya de todas las mentiras de las creencias. Y ese gesto es el que le va a ayudar a él, como a ti, que lo hiciste, a encontrar la senda de la conciencia. Bueno, por esta semana me despido. Espero que de alguna u otra forma les sirva este mensaje, vibre con ustedes. La misión de esta persona, de esta conciencia, es simplemente pues anunciar los tiempos de la segunda venida del Maestro y el anuncio de que junto con él llegarán muchas de esas conciencias cósmicas que ya vienen, por decirlo de alguna manera, monitoreando al planeta desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Intentando ayudar a los hijos de los hombres, a las conciencias humanas, a despertar al cosmos, a su hogar, a su casa realmente, ¿no? Bien, como digo siempre, que pasen una muy feliz semana y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. No hace falta entrar en los templos, arrodillarse, seguir 50.000 preceptos, sino simple y llanamente hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Hasta la próxima semana, muchísimas gracias. Bendecida semana.